37 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Estamos arrancando formalmente la semana, el lunes 4 de marzo de 2024. En estas primerísimas horas post Asamblea Legislativa, post apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, con un Javier Milei que recién lo repasábamos. Quizás las dos grandes cuestiones que presentó tienen que ver con un paquete anticasta y con un pacto de mayo a firmarse en teoría el 25 de mayo. Y queríamos empezar la semana con alguien importante del Congreso que estuvo presente, por supuesto, escuchando al presidente y que seguramente tiene mucho para analizar con nosotros. Es el senador nacional por la UCR y además presidente de ese partido, de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó. Martín, gracias. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo andan? No ¿Bien? por teléfono, acá en el estudio, y de hecho ya abrimos nuestro streaming y pueden vernos a través de YouTube y nuestras redes sociales. Mejor en vivo que por teléfono. Sí, siempre mejor. Y ya has venido en otras oportunidades. Termina el discurso de Milei. Hay un aplauso. Había también gente suya, ¿no? Militantes que aplaudían, estaba lleno. La casta tiene miedo, la casta no aplaude. Cerrás los ojos, un segundo de reflexión. ¿Vos qué escuchaste? Escuché un presidente que agredió el 95% del tiempo, como suele hacer, y sobre el 5% final abrió a no sé si a un diálogo, convocó un acuerdo. La pregunta es cómo entiende Milei el acuerdo, porque yo creo que es imposible que la Argentina salga donde está si no hay acuerdos. Y él presentó un decálogo, ¿no? Como los 10 mandamientos. Sí. Pero la pregunta es, ¿son debatibles? ¿Son discutibles? ¿Se pueden aportar puntos? ¿Se pueden abrir a desgranar un poco más en qué consisten? ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que uno puede estar de acuerdo, pero sin contenido específico es muy difícil saber hacia dónde se va. ¿Estamos de acuerdo que necesitamos un sistema previsional que sea sustentable? Sí, pero que sea más justo también. ¿Estamos de acuerdo que necesitamos una nueva ley de coparticipación? Sí, pero ahí hay una manda constitucional. La Constitución del 94 dice que en el 96 ya se tendría que haber sancionado una nueva ley de coparticipación. Nunca se hizo. Llevamos 18 años. Entonces, ¿por qué no se hizo? No se hace porque tenés que poner de acuerdo 24 provincias y la nación. Y eso es un diálogo, es un debate. El presidente dijo que la educación, la catástrofe o la tragedia educativa es tan grave como la inflación. En los 10 puntos no dice nada de educación. Nada. Tenemos 60% de pobreza. No dice nada. Tenemos un problemón con cómo funciona la justicia en Argentina. No dice nada. Entonces, la verdad que está bien el ejercicio de ponernos de acuerdo. Me parece que es lo que esperamos todos, es lo que espera la sociedad, es lo que espera el que mira de afuera, es lo que espera el que vive desde adentro lo que está pasando en Argentina. No parece en el tono de él que sea un acuerdo a debatirse, porque además dice, como condición previa, me tienen que aprobar lo que yo quiero. Y para vos cambia mucho el espíritu si es algo a libro cerrado, así es algo a incluir puntos y escuchar a las provincias y a los dirigentes del país. Y sí, porque no hay una sola visión. Él sacó 30%, 29%, después en el balotaje 56%. Bueno, hay otro 44% dando vueltas, que tiene otras visiones y que tienen, yo siento que tengo... El presidente se enoja cuando alguien piensa distinto. Bueno, yo pienso distinto. Hay un montón de gente que piensa distinto. De hecho, el 70% piensa distinto que el presidente. Con matices, sin matices, pero piensa distinto. Yo creo que eso tiene que estar validado. Siempre se habla del pacto de la Moncloa, ¿no? Que fue el gran pacto de la refundación, la España moderna. Pero ¿en qué consiste el pacto de la Moncloa? Básicamente todos se sentaron y cedieron. ¿Qué quiere decir cedieron? Los monárquicos dijeron va a ser una república. Los republicanos dijeron, bueno, pero va a haber una democracia, pero los republicanos dijeron, pero va a haber un rey. Vamos a hacer una monarquía parlamentaria. El comunismo dijo, vamos a hacer una república y vamos a hacer una democracia. Los que estaban en contra, que querían que el comunismo lo estuvieran, aceptaron que el comunismo ingresara en el pacto democrático. Hubo una sesión de todas las partes para construir eso. De hecho, yo estuve reunido con uno de los padres de la Constitución española moderna y me decía, mirá, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la misma diferencia que existe entre un contrato de compraventa, que yo te trato de sacar todo lo que puedo para mi lado, sea comprador o vendedor, o el contrato de constitución de una sociedad donde cada uno aporta algo para que la sociedad pueda tener los recursos para cumplir su cometido colectivo. Eso es lo que está faltando. Yo veo que el presidente trata de imponer su visión. Y su visión, en mi opinión, es muy particular. Es muy particular porque él no quiere Estado. Por eso entre los puntos no está la salud, no está la educación, no está la pobreza. Él dice propiedad privada, algo que está garantizado por la Constitución. Pero no dice ninguna de las otras cosas. Después, cuando habla de economía, habla de lo financiero. Te dice la brecha, el dólar, los bonos.
pero no dice la economía cae al 4,5%, las ventas minoristas te están diciendo caen al 30%, el precio, ya llevamos 75% de inflación acumulada, el precio de los medicamentos es 110%, se venden 10 millones y medio de medicamentos por mes ahora en la Argentina. Y aún así vos, la dirección, ¿la ves que va por el lado correcto, pero es incompleta? ¿O tampoco la dirección la ves suficiente como para empezar a arreglar los problemas innegables, ¿no?, de Argentina? A ver, voy a los puntos y a las cosas que está haciendo Milei que digo están bien. ¿Necesitamos equilibrio fiscal? Sí, entre otras cosas porque en la Argentina cuando emitís va inflación por nuestra cultura y porque no podemos seguir endeudándonos. Perfecto, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Hay que reducir el peso del Estado? Sí. Sí, nosotros tenemos un Estado que la otra vez veía un artículo de una entrevista a Oscar Oslak que decía hay que corregir las deformidades del Estado, no hay que explotar el Estado, hay que corregir las deformidades, porque si no es como si yo te digo, bueno, ahora salta un escándalo de corrupción en ANSES, cerremos ANSES. Digo, no tengo que corregir ANSES, porque si no, no voy a poder pagar las jubilaciones. Eso está pasando hoy con Telam, por ejemplo. Bueno, es ¿no? lo mismo, Digo, es lo mismo. Hay excesos. Evidentemente había problemas. Hay excesos en Telam, se sí, cerró. sí, se cerró. Y hay dos cosas en cómo se cerró. Hay tres. Primero, ¿es una parte importante del gasto público? La verdad que no. ¿Estaba excedida en la cantidad de gasto que tenía? La verdad que sí. Pero después hay un tema adicional que es, está bien cerrar, y creo que Milei hace todo de manera excedida, es todo un exceso permanente. ¿Está bien cerrarlo así? Que la gente va a trabajar y de golpe no la dejan entrar. Creo que eso está pasando esta mañana, le contamos a la hay gente, mucho de humo en esas cosas. Él necesita, producto de cómo está la economía, todo el tiempo dar hechos que impacten, a pesar de que no sean relevantes para el reordenamiento de la Argentina, hechos que impacten para que la gente diga, ahí está. Y no sé, ustedes saben más que yo qué hace una agencia de noticias. Porque agencias de noticias hay en todos lados del mundo, públicas o privadas. Básicamente le da información a los canales del interior, a la radio del interior, a todos nosotros. La pregunta es, ¿eso tiene que existir? Mira, puede ser público o privado. Acá no decidió ni siquiera privatizarlo. Acaba de decidir, mira, se acabó, se cerró. Y la gente va a trabajar y no entra. Para mí es lo mismo que te suba tanto la cuota de tu colegio, de golpe, del colegio de tus hijos, que vos digas, no lo puedo pagar. Y entonces, ¿cuál es el costo del abrupto? Tus hijos ahora van a otro colegio donde no conocen a los pibes, no saben si llegan por ahí llegan a tu casa y están angustiados, no tienen amigos, les va mal. Hay una falta de sensibilidad muy grande. Yo creo que el presidente, él dice, no la ven. Perfecto. Pero él no ve un montón de cosas. No ve la caída de la economía real, no ve el sufrimiento, no ve... él dice, vamos, las fuerzas de seguridad. Fíjense para qué alcanza un sueldo de las fuerzas de seguridad. Esa pregunta. ¿Vos crees que va en la dirección correcta pero es incompleta o va en la dirección incorrecta? Porque ya ahí cambia mucho la situación. Yo creo que el fin que él quiere conseguir, que es que Argentina tenga equilibrio, está bien, pero la manera en que lo está haciendo está mal. Okay. Porque, por ejemplo, recién hablamos mucho del pacto de mayo, ¿no? ¿Cómo se llama este pacto que podrían firmar los gobernadores el 25 de mayo en Córdoba? Pero me voy a la otra gran novedad del día viernes, que vos estabas allí presentes, Martín Lustó con nosotros en el Congreso, el paquete anticasta. Y pienso, ¿no? Para pelear un poco, eliminación de jubilaciones de privilegio, sindicatos con elecciones democráticas, personas condenadas por corrupción en segunda instancia que no pueden presentarse a cargos electorales, reducción de contratos para asesores para diputados. Cuando escuchás así, yo entiendo que mucha gente, diga, esto está bien. Y es más, hasta pienso, ¿cómo esto no se le ocurrió a ningún otro antes? Y que no lo hizo Cristina, no lo hizo Mauricio Macri, no lo hizo Alberto Fernández. Sí, yo estoy de acuerdo. Vamos por partes. Por ejemplo, reforma laboral, ¿yo estoy de acuerdo? Sí. Con muchas cosas de la reforma laboral estoy de acuerdo. Democratización sindical, ¿estoy de acuerdo? Sí. Eliminación de jubilación y privilegio. Sí, yo presenté un proyecto. Ahora él no está diciendo eso. Él está diciendo eliminación de jubilación y privilegio para presidente y vice de acá para adelante. Claro. 2 cargos nada más decís. ¿Y cuál es el ahorro? De acá para adelante. Porque para atrás no lo puedes tocar. De acá para adelante. Yo presenté un proyecto que da de baja las jubilaciones de privilegio de todos. Porque vos tenés lo del Poder Judicial, los de la Cancillería, los petroleros, la construcción. Tenés un montón de gremios que tienen eso, más un montón de áreas del Estado. No veo que ataque los privilegios de los sectores que trabajan en el Estado que no pagan ganancias. Jueces, empleados judiciales, empleados de algunos bancos públicos, la AGN, de eso nada. Con esa casta él no se mete. No se mete. Después, 2 condenas de corrupción, no podés acceder a cargo público.
Bueno, el ídolo de Milei se llama Menem. Bueno, tuvo 2 condenas de corrupción y siguió en un cargo público toda la vida. Yo veo un montón de contradicciones. Veo una agenda que es como un poco de humo o de show, pero la agenda real no la veo. De la misma manera que necesitas una reforma del Estado, sí. Pero hoy la única reforma del Estado que yo veo es que usa la inflación para que el gasto público baje. Pero baja el gasto público bueno en los docentes, en la salud, en los policías, porque él habla de le vamos a dar a las fuerzas de seguridad el respaldo que no tenían antes. Andá a ver cuánto ganan los policías. Andá a ver cuánto gana un médico, una enfermera, un enfermero. Entonces digo, el gasto público bueno, él lo reduce, y el gasto público malo sobrevive. Vamos al ejemplo del INADI, ¿no? Que fue una política de, otra vez, ¿hay excesos en el INADI? Sí. Pero fue una política de consenso para defender un montón de discriminaciones distintas que plagan las sociedades de hoy. ¿Sí? Pequeñas, pero que generan sufrimiento individual. Ahora, ¿qué ahorro hubo? Él dijo, hay exceso de empleados. ¿Qué hizo con los 400 empleados? ¿Los metió en otro lugar? Supuestamente los absorbe justicia, sí. ¿Y qué pasó? ¿Y cuál es el cambio relevante para la gente? ¿Ahorró? No ahorró. Y ahora no está el INADI. O sea, vos decís, es una batalla más simbólica que real. Claro, entonces digo, no hay una reforma del Estado de verdad. Nosotros necesitamos que el Estado funcione mejor. Para no tener déficit todo el tiempo, necesitamos que el Estado gaste mejor. Y esto es algo que él dice, toda la teoría, mentira, toda la teoría indica que lo que estoy haciendo es lo que hay que hacer, pero hay algo clarísimo, que es que no hay ningún país del mundo que progrese si su Estado funciona mal. Y yo no veo que le esté corrigiendo al Estado, le esté corrigiendo cuánto gasta el Estado. No la calidad del Estado. Vos sos un país comunista y tu Estado funciona bien, le brindás prosperidad a tu gente. China. Tu Estado funciona mal, sos Cuba. Sos un país con un Estado que funciona bien, no sé, chico de Europa, sos Irlanda. Funciona mal, sos Grecia. Sos un país de nuestras latitudes, cuyo Estado funciona mal, sos Argentina. ¿Funciona bien? Sos Australia. Entonces, no importa si el Estado es grande o es chico, lo importante es que funcione bien. Y hay una enorme paradoja. A los que son de derecha, por ahí el Estado les importa menos que funcione bien. A mí me importa mucho, porque si el Estado gasta en educación y salud, pero no me provee ni educación y salud, es un problemón. Si el Estado gasta en jubilaciones, pero no es justo, es un problemón. Entonces hay que corregir las deformidades que se fueron acumulando en el Estado, no detonar el Estado. Quiero, para que no pase de largo algo que dijiste que era interesante, ¿sentís que para Milei hay castas selectivas? Por ejemplo, ¿la justicia es casta? Yo digo, todo aquel que tiene poder, ¿sí? Todo aquel que tiene poder, que puede convocar algo del Estado para sí, es casta. ¿Qué quiere decir? A ver, yo que creo que vos sos casta y yo soy casta. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema o alguien cerca mío tiene un problema, en la calle va a un hospital, yo puedo llamar por teléfono y decir, che, tal persona está en el hospital, por favor encárguense de que esté bien. Eso es casta. ¿Por qué? Porque la enorme mayoría de la gente no puede hacer eso. Y a vos te pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, hay muchas castas. Casta es la posibilidad de tratar de que el Estado te funcione a vos mejor que para los demás. Hay casta política, hay casta gremial, hay casta empresarial, hay casta mediática. Eso para mí es casta. Y no lo negás, decís existe. Pero claro, porque el Estado no le está llegando a la gente. Claro. La clase media y clase media baja son los grandes perjudicados de la Argentina. Los de arriba se arreglan solos y muchas veces se evaden, eluden, etcétera. Los de abajo hay una red de seguridad social. Hacía referencia porque en el discurso, por ejemplo, no aparecen dardos tan envenenados para la justicia en general, ni la federal ni la que está en la Corte Suprema, ¿no? Yo digo, claro que él es casta selectiva. Primero, alrededor de él está lleno de casta. ¿Qué crees que está lleno de casta? Veo los Menem, que es una palabra que yo asimilo mucho con casta en la Argentina. Veo a Patricia Bullrich, que pasó por todos los partidos políticos de la Argentina. Veo a Daniel Scioli, que pasó por casi todos los gobiernos de la Argentina. Eso no es casta. Veo empresarios prebendarios. Eso es casta. Entonces, veo que él dice los privilegios de la política a sus amigos y familiares. Están nombrando familiares por todos lados y amigos por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que hay de profunda renovación en los modos? Yo no lo veo. Lo que veo es más puesta en escena de ciertas cosas. Y veo un presidente que me cuesta ver las declaraciones juradas de los que están ahí, me cuesta explicar cómo viven.
Y Martín, se vienen 2 proyectos de ley al Congreso, está anticipando el gobierno, que es por un lado el impuesto a las ganancias para los trabajadores y algún tipo de reforma previsional que no conocemos los detalles. ¿Desde el radicalismo van a acompañar estos proyectos? Mira, reforma previsional, yo te digo que es lo que están por hacer, lo que yo entiendo, no se conocen los detalles, voy a tratar de explicarlo. Hasta ahora los jubilados perdieron aproximadamente 1 de cada 4 pesos que tenían para consumir desde que asumió Milei. 1 de cada 4 pesos. ¿Por qué? Porque la inflación fue más alta que el ajuste de las jubilaciones, ¿sí? Si la inflación va a bajar un poco, como pasó con los salarios, a partir de ahora los salarios van a ganarle a la inflación un poquito, porque si no, Argentina se va a transformar en invivible. Y siempre que vos tenés un ajuste muy alto por inflación, que venía de antes, y Milei lo exacerbó, ¿sí? Por cómo decidió abordar eso, vos tuviste pérdida de poder adquisitivo. Ahora que ya termina la pérdida de poder adquisitivo y que ganarías con la fórmula, ahora la va a cambiar. Entonces le quiere hacer perder doblemente a los jubilados, antes y después. Entonces, nosotros tenemos un proyecto presentado para que lo que perdieron los jubilados, ¿vos le querés ajustar por inflación? Perfecto, a partir de ahora ajustémosle por inflación. Pero déjame que recupere la inflación pasada, desde que asumiste por lo menos. Pensá que los jubilados vienen perdiendo el 56% desde octubre del 2017-2018. Desde la época de Macri hasta acá, hasta que asumió Milei, 56%. Y ahora perdieron otro tanto. Pero las jubilaciones son el principal gasto del Estado. ¿Eso no te afectaría con el equilibrio fiscal que está promoviendo el gobierno? Pero por eso digo, saquemos jubilaciones de privilegio. Demos una discusión. En la Argentina el sistema de previsión está balcanizado. Ni siquiera la mitad, el régimen general es la 24241, que es una ley. Ni siquiera la mitad de nosotros está ahí. Hay un montón de otros regímenes provinciales, de cajas específicas, de los de privilegio, de los regímenes especiales. Entonces, ordenemos y que todos tengamos la misma jubilación. Todos la misma jubilación, el mismo sistema. ¿Qué es la misma jubilación? No el mismo valor, sino que no puede ser que yo aporté 20, ¿sí? O tenía un salario de 20, o aporté 20 y recibo 18, y otro aporta por ahí 40, pero recibe 140. Eso es una jubilación de privilegio. Que la proporcionalidad entre lo que aportaste y lo que te lleva es mucho más alta para unos que para otros. Y eso es injusto. No veo que él ataque esa jubilación de privilegio. Entre otras cosas porque tocan otros poderes con los que él no se quiere meter. Entonces ahí no veo tanta valentía. No lo escuché hablar nunca de eso. Nunca. Entonces el primer punto con las jubilaciones es: necesitas una reforma integral. No solamente ajustar la fórmula. Hasta hace poco querían cambiar la fórmula, pero robarle un mes. Ya pasó con Macri. Le robó un trimestre a los jubilados en ese momento. Metió una fórmula que a largo plazo era más justa para sostener el poder adquisitivo, pero había metido una trampa. Sí. Ahora pasa lo mismo. Otra vez un trimestre de ajuste a los jubilados. Insisto, ahí hay una falta de sensibilidad. Tratemos de pensar cómo vive una persona mayor con la suba de los medicamentos, con la suba de las expensas, con la suba del costo de vida general, con las jubilaciones de hoy. Y el debate sobre los que no pudieron aportar 30 años y dicen, desfinanciando el sistema. Mirá, yo debo ser, porque ahora también veo mucha hipocresía. El único espacio que nunca votó una moratoria es el nuestro, Evolución. Nunca votamos una moratoria. Nunca. Que hubo varias, ¿no? Hay que hubo varias. decirlo. Bueno, sí, hubo. Sí. Hubo 2 con el kirchnerismo. El PRO las votó enteras. El PRO las votó. Yo te puedo decir la discusión que tuve con ellos después, pero el PRO las votó enteras porque era un año electoral. Me lo dijeron a mí en la cara. Ahí está el debate, y yo sé cómo pensás, pero el debate de una empleada doméstica, le hubiera encantado estar en blanco, con sueldo registrado. Pero no puede, ¿qué culpa tiene? Se merece una jubilación, creo. Se merece una jubilación. Yo escribí en un libro en el año 2002 donde decía precisamente eso. No es un tema de solidaridad, además. Como las jubilaciones se financian no solamente con los aportes y las contribuciones, sino con rentas generales, con otros impuestos, ¿sí? Ahora creo que es una parte del impuesto país, si no recuerdo mal. Quiere decir que si vos pagás, no sé, un impuesto de algo, estás contribuyendo con la jubilación de alguien. Yo hoy pago un impuesto, contribuyo con la jubilación. Cuando consumo algo importado, ahí hay parte del impuesto país. Ergo, cuando yo, que estoy en negro, pago eso y compro, una parte de lo que yo pagué no viene a mi cuenta futura, pero va a alguien que hoy es jubilado. Entonces no es solamente un tema de justicia, de solidaridad, es un tema de estricta justicia. Ahora, ¿eso cómo se resuelve? No con una moratoria mal hecha, con un sistema que es una pensión al adulto mayor o a la vejez, universal para todos. Y después tendrás las distintas capas de acuerdo a los aportes. Pero eso requiere
calibrarse, requiere de calibración, requiere de una discusión, no de que alguien un día se levanta en un año electoral, como hizo muchas veces muchos oficialismos, y hacen una moratoria. Es Martín Lustó, el presidente de la Unión Cívica Radical. Y la otra pregunta... No, de ganancias de los trabajadores si van a acompañar. Ganancias de los trabajadores. Vamos, para las contradicciones. Massa manda ese proyecto. Yo lo voté en contra. Me parecía populista y me parecía que estaba mal. ¿Sí? Milei lo votó a favor. ¿Sí? Ahora, lo que no puedes hacer con la gente es cambiarle las reglas todo el tiempo. Entonces, listo, nos sentamos, defienden ese proyecto. Massa, Milei y el kirchnerismo lo votan todo a favor. Sale. Y ahora le vamos a decir a la gente, no, mira, ahora te vamos a hacer pagar de golpe más ganancias. Es ridículo. A la gente no le puede decir, che, mira, de la noche a la mañana te voy a subir las tarifas 150%. De la noche a la mañana el colectivo vale... Porque la gente no tiene la culpa de eso. Ahora, producto de que se empantana la negociación con los gobernadores, ahora a la gente le vamos a cobrar más impuestos a las ganancias otra vez. Che, pero hace 6 meses me dijiste que iba a pagar menos. No le podemos alterar la vida todo el tiempo a la gente de manera abrupta. Y yo lo que veo es que hay excesos, falta de sensibilidad y cambios muy súbitos. Y eso te desacomoda la vida, te desacomoda la producción. El dólar, ¿no? Milei dice, vale 1.000, bajó. Está bien, pero en términos reales, que es lo que vale para competir, antes él puso un dólar hiper caro y ahora ya tenemos otra vez un dólar barato. Si vos querés producir en la Argentina, ¿con qué dólar te va a tocar? Todo cambio abrupto, toda inestabilidad, lo que hace es alterar la vida cotidiana del que produce, de la familia, de los jubilados, de los que trabajan en cualquier rubro. Y eso es lo que genera inestabilidad, eso es lo que genera angustia, eso es lo que genera problemas emocionales. Genera eso. Es la historia de la Argentina y hoy la está haciendo mucho más intensa y mucho más rápida. Para matizar un poco, ¿no? Javier Milei pidió paciencia y confianza. Y la verdad, hablo y leo en las redes sociales también y en grupos familiares que hay más paciencia y confianza de la que un distraído se imagina para la enorme licuación que hay en la República Argentina, sobre todo de la parte salarial. Te quiero preguntar qué opinas sobre esto. Digo, si ves confianza en la gente, y mientras, porque sos economista, mientras hablamos todo esto, también leo que están subiendo las acciones argentinas en Nueva York antes de la apertura de Wall Street y que hay una suerte de fiesta del mercado en el último tiempo. Así que te uno un poco todo con todo, a ver cómo lo ves. Primero, yo creo que la gente está dispuesta, como en pocas otras oportunidades, a hacer un sacrificio enorme. ¿Por qué? Porque está cansada de un Estado que no funciona, de un Estado que acumuló deformidades de todo tipo y color y que entonces no le llega, como decía antes, al que le tiene que llegar. La gente está cansada, dijo basta y quiere cambios. Eso estoy absolutamente de acuerdo. Okay. También porque la verdad que los últimos 20 años fueron horribles, fueron cada vez peores. Entonces, aún gente que hoy está desilusionada te dice, bueno, pero yo no quiero volver para atrás. Y estamos todos de acuerdo. La pregunta es cómo caminamos juntos hacia adelante. Y ahí me parece que no es con una visión única, porque esas visiones únicas, después viene otro con otra visión única y hace cambios abruptos para otro lado. Porque nadie tiene toda la verdad de todo, ¿sí? Entonces yo veo que hay mucha vocación, mucho temple para hacer ese sacrificio. Pero ese sacrificio tiene que redundar en algo. Y yo no veo cómo la economía argentina con este plan pega la vuelta de crecimiento. No lo veo. Ojalá, a medida que el presidente agregue capas de anuncios o en un potencial acuerdo, que sea un acuerdo de verdad y se discuta, ojalá surjan esas cosas que nos hagan pensar que se puede crecer, ¿sí? Y entonces recuperar todo el esfuerzo, o que este esfuerzo redunde en algo que valga la pena. Primer punto. Con respecto a las acciones, la verdad es buenísimo que suban las acciones, que suban los bonos, pero entendamos la motivación del que tiene acciones o el que tiene bonos o del que está mirando ese mercado. Si yo hago un mega ajuste fiscal, ¿sí? Hay más plata para pagar los títulos de la deuda. Entonces los bonos suben. Es tan sencillo como eso. Entonces yo hago un ajuste, la gente está padeciéndolo y mientras tanto me quedé con más plata para pagar. Bueno, el que tiene un bono dice, bueno, ahora que tienen más caja es más probable que me paguen. Creo que el anuncio, y creo que es lo de las acciones es un poco distinto, ¿sí? Porque es sector real. Creo que lo que manifiesta la suba de acciones es la sensación o la convicción de muchos de que ya hace falta un acuerdo. Y acá lo que
aparece es como la invitación a un acuerdo. Ahora tenemos que ver si es un acuerdo de verdad o una imposición. Hasta ahora el presidente ha tratado de imponer o ha impuesto todas sus medidas. ¿Se abre un diálogo de verdad? Yo creo que hay un camino posible para la Argentina. Se abre un diálogo de verdad, admitiendo que hay otros que pensamos diferente. Bien, voy a poner una pausa ahí. Es Martín Lustó, senador nacional por la UCR, el presidente de su partido, que, dicho sea de paso, es uno de los más denostados por Javier Milei. Creo que más que al peronismo le pega la UCR. Y ya que nos metimos, y voy a dejar esta pregunta picando, con la parte económica, que además es el área de expertise de Martín Lustó, dice el gobierno, el dólar bajó un poquito, tenemos reservas, bajó el riesgo país y la inflación va a bajar todavía más. ¿Qué está pasando? No respondas ahora porque me interesa, y obviamente le habló directamente al radicalismo en el Congreso y tenemos al presidente de ese partido que una palabra sobre esto quiero escuchar. Actualizamos noticias, son las 11 de la mañana en punto. Martín Lustó con nosotros en nuestros estudios centrales y enseguida mucho más. 8 minutos pasaron de las 11 de la mañana, arrancamos este programa y esta semana con una nota importante. Está con nosotros en los estudios centrales de CNN Radio, abierto el streaming por supuesto, pueden ver también esta nota en nuestras redes sociales. Martín Lustó, senador nacional, el presidente de la Unión Cívica Radical hoy, a quien recién le decíamos, ¿no? Hay mucha gente que destaca que el dólar la semana pasada después tuvo una resubida, pero parecía que bajaba o está estable. Hay más reservas en el Banco Central. El riesgo país bajó y la inflación, que viene alta, está bajando. Entonces, el libertario promedio te dice, la estamos rompiendo. Sos economista y te hice reír. Quiere decir que no la están rompiendo. No, porque todas esas son buenas noticias. Pero son una parte de lo que es la economía. Yo digo, el presidente se enfoca en lo financiero. Yo te digo, bueno, mira, esa parte está bien. Ahora miremos la economía real. Insisto, ventas minoristas caen al 30%. La producción industrial cae al 12%. Las ventas farmacéuticas caen al 50%. El despacho del cemento cae al 20%. Los patentamientos caen al 33%. Entonces digo, che, pará. Mientras lo financiero está bien, la economía real se está desplomando. Y la enorme mayoría de los argentinos no vivimos de lo financiero, vivimos de la economía real. ¿Eso puede pegar como un boomerang este enfriamiento al corazón económico del programa de Javier Milei? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la teoría por la cual Argentina va a volver a crecer? ¿Sí? Entonces, los economistas decimos, cuando uno mira de qué se compone la actividad económica, se compone de consumo, de gasto público, de inversión y de la diferencia entre exportaciones e importaciones. El consumo se está desplomando, el gasto público lo está desplomando otra vez porque dejó de pagar cosas. El kirchnerismo congelaba precios y estaba mal. Este gobierno congela, que bueno, las jubilaciones, los salarios públicos, las remesas a las provincias, congela. Pero no lo puede tener congelado todo el tiempo. La inversión no va a tener lugar porque otra vez, si no sabes cuál es el tipo de cambio y no ves acuerdos más profundos, es muy difícil tener el espíritu para invertir. Y las exportaciones, estás atrasando el dólar otra vez. Entonces yo no veo qué es lo que va a ser, cuál va a ser el motor de crecimiento de la Argentina. Lo que veo, lo que trasunta el pensamiento del presidente cuando lo desgrana, es la teoría del derrame. Los mercados nos van a mostrar, nos van a dar tanta confianza que van a venir inversiones. Ya lo escuchamos muchas veces. Entonces yo quiero ver cuál va a ser el motor de crecimiento. Todavía no lo veo y eso es lo que me preocupa, porque hay una caída tan pero tan grande que a menos que él revierta alguna cosa, va a ser muy difícil que la economía pegue la vuelta. Esa es mi opinión. Y como digo siempre, ojalá me equivoque, pero veo solamente el foco en lo financiero. Y otra vez, en lo financiero son buenas noticias. Yo me alegro mucho de que pase eso. No es lo sustancial. Milei lo que dice es, a mitad de año levanto el cepo y hay lluvia de inversiones. ¿Ese panorama no lo ves hoy? Pero otra vez, si levanta el cepo y el tipo de cambio está atrasado y la economía está en recesión grave, tampoco veo por qué hay una lluvia de inversiones, porque la verdad que alguien que va a invertir, dice voy a invertir y voy a ampliar mi línea de producción porque hay demanda de algo. Si las ventas te están cayendo al 25%, yo no veo por qué va a haber inversión. Entonces la verdad que me parece que necesitas señales mucho más contundentes. Entre otras necesitarías un acuerdo, pero no una imposición, necesitarías una conversación con un acuerdo. Porque yo leo cosas de ese pacto y digo, estoy de acuerdo con la reforma tributaria, sí, ahora hablemos de cuál reforma tributaria.
Estoy de acuerdo con la coparticipación, sí, pero hace rato que no se pueden poner de acuerdo provincias y nación. Estoy de acuerdo con un sistema previsional sustentable, sí, pero que sea justo, no que tenga tantas desigualdades. Ahora, ¿estoy de acuerdo con la explotación a rajatabla de los recursos naturales de las provincias? No, a mí me importa mucho el ambiente. Entonces me gustaría que haya un mejor equilibrio. Ahora, si él lo que mira es solamente la parte productiva y no la social y no la sustentabilidad, bueno, ahí tenemos diferencias, y esas diferencias hay que zanjarlas en un acuerdo de verdad, no una imposición de una visión. Porque para mí el argumento de 56%, sí, Cristina sacó 54% y yo no estaba de acuerdo con Cristina, y lo manifestaba igual. Entonces no es que alguien por sacar 56% ahora tiene la verdad revelada. Porque si no, tendríamos que hacer, cada vez que gana un presidente un balotaje, que siempre gana por el 50+1, hagamos todo lo que dice el presidente. Y eso no termina bien. Sos el presidente de la Unión Cívica Radical, que es el partido más denostado desde toda la vida por Javier Milei. De hecho, nosotros alguna vez lo habíamos hablado acá con Ricardito Alfonsín, que no podía creer que en algún momento Milei le había pegado con un bate de béisbol a una cara de su padre. ¿Qué pasa entre la Libertad Avanza y la UCR? Y si sentís que más allá de eso hay un humus para de todas maneras poder negociar con él, hablar con él y no sé, digo, tratar que la República Argentina baje un cambio también con los aportes del radicalismo. Mira, primero voy a lo más relevante, después te contesto qué es lo que creo que le pasa a él con el radicalismo. Lo más relevante es nosotros todo lo que nos parezca bien para la Argentina y para la gente lo vamos a apoyar. Pero eso parte de una concepción de qué es lo que nosotros pensamos que está bien y que está mal, cuáles son nuestras sensibilidades, cuáles son nuestras prioridades. Pero todo lo que él traiga, que vaya en línea con las cosas que pensamos, lo vamos a apoyar, independientemente de lo que grite e insulte. Y todos los que nos parezca mal, nos vamos a enfrentar, independientemente de todo lo que amenace. No me importa nada, lo que el presidente hace en Twitter, la gestualidad, a mí no me importa nada, no le presto atención. Porque además creo, sinceramente, que el microclima que él genera, ¿sí?, es un microclima de redes. Yo camino mucho a la calle, no está ese microclima en la calle. Lo que sí creo es que es un presidente que lo que trata de hacer es infundir temor. Y eso es malo para una sociedad. Infunde temor cuando amenaza a castigar a los intendentes o a los gobernadores o a los políticos por Twitter o a los artistas o a los periodistas que no dicen lo que él quiere. Y eso a mí me parece mal. Y sea él u otro que haga eso, en donde yo esté lo voy a enfrentar. O sea, que eso la UCR mal. va a votar a favor de lo que genuinamente le parezca sí. bueno. ¿Qué es lo que creo que le pasa a él con el radicalismo? Dos cosas. La primera, él siempre mira una parte. Y él tiene devoción por Menem. Para mí Menem fue el inicio de la corrupción a gran escala en la Argentina. Entonces que defienda a Menem y le pega a Alfonsín, que es el padre de la democracia recuperada, me parece como una inversión de valores. Y creo que él tiene valores muy particulares. ¿Sí? Creo que él no piensa en la Argentina, piensa en mercados del mundo unificados. No le importa si se produce acá o afuera. Es como la imagen especular de el comunismo que decía trabajadores del mundo unidos, o esto es capitalistas del mundo unidos. Entonces a él la soberanía no le importa tanto. Creo que se mete en cosas por visión sesgada que son riesgosas. Cuando él dice que los extranjeros puedan comprar tierra con la permeabilidad de las fronteras en la Argentina, si yo compro tierra fronteriza cerca de Brasil, de Paraguay, ¿cómo sé que no es un campo fértil para el narco? Entonces yo digo que creo que tiene esa visión. ¿Qué más le pasa? Creo que él quiere una nueva polarización, no quiere un centro. Esa nueva polarización es tratar de llevarse el PRO, más algunos que estén en otros espacios que se sientan, no importa si porque les conviene o afines a esas ideas más extremas, y del otro lado dejar solo el peronismo. Bueno, hay un montón de nosotros que creemos que ese centro es muy importante. Esté de moda o no esté de moda. Ya lo he hecho en las redes, pero no te quiero dejar de preguntar esto. En el Congreso Nacional, es decir, ante todos nosotros, Javier Milei fue muy crítico, sin nombrarlo específicamente, con Gerardo Morales y esta situación que sucedió en Jujuy de personas que estuvieron presas 50 días por difundir, en principio, falsos rumores, aparte personales, digo, horrendos, bajos, esto es incuestionable, pero terminó gente presa. ¿Cuál es tu posición al respecto y qué sentiste cuando Javier Milei? Las dos cosas te quiero preguntar. ¿Qué pensás del asunto? No sé si hablaste todavía de esto. Y por otro lado, bueno, lo puso en la arena nacional en la apertura de sesiones del Congreso. Bueno, dos cosas. Primero, el presidente en muchas cosas inventa su versión de los hechos. Cuando dice que íbamos a 17.000% de inflación, cuando dice que él bajó el delito en Rosario cuando lo hizo Maxi Puyaro, casi sin ayuda del gobierno nacional. Acá pasa lo mismo. Él dice, nadie del radicalismo habló con la situación de Jujuy. Yo hablé. Ya lo dije públicamente.
¿sí? Entonces, los rumores, todos son de una bajeza inusitada, ¿sí? Ahora, las víctimas tienen todo el derecho de reclamar en función de su estado emocional, lo que sea, en un fuero o en otro, determinada pena. El que tiene el deber de ser ecuánime, proporcionado y justo es el fiscal y el juez. Y la verdad, yo ya lo dije, lo que hicieron es la prisión preventiva desproporcionada, abusiva, en mi opinión inconstitucional. Ya lo dije. Lo que pasa que él, otra vez, trata de comunicar desde un lugar donde altera la realidad. Yo lo dije, búsquenlo, está creo que en el diario La Nación, en el diario Perfil. Él ve lo que quiere ver. Y usa lo que él quiere ver y lo que quiere que pase para otra vez castigar o tratar de eliminar el centro. ¿Te sorprendió que lo pusieran en la arena nacional en el Congreso? No, porque él está enojado, porque yo estoy a favor de la reforma previsional. Estoy a favor de ciertas privatizaciones. Yo creo que con voy a ir a la ley. Cuando se cayó la ley, no se cayó por el inciso H del artículo 4. Se cayó porque ellos vieron que no tenían número para las privatizaciones. Y yo creo que ahí hay un gran negocio. Eso es lo que creo. Claro. Entonces, yo digo, privatizaciones bien hechas, algunas, sí. Reforma laboral, sí. Reforma del Estado, sí. DNU, no. Okay. Delegación de facultades a una persona que no quiere Estado en la Argentina, no. Porque él dice, yo soy minarquista, el Estado es una organización criminal. Solamente el Estado tiene que proveer seguridad y justicia. No, yo quiero que provea jubilaciones, buenas jubilaciones, quiero que provea salud, quiero que provea educación, quiero que provea infraestructura infraestructura básica. Y esos matices, entiendo por todo tu relato, que sentís que lo enojan. De hecho, repite 2 veces, ofende el silencio de aquellos que se dicen republicanos. Porque yo digo... Y los miraba a ustedes, ¿no? Digamos, miraba a los que no estaban aplaudiendo. Bueno, primero, yo no he hecho silencio con el tema, así como tampoco hago silencio con una persona que quiere, con un DNU inconstitucional, modificar la vida cotidiana de todos los argentinos en un montón de rubros distintos. Y yo no tengo ningún problema con los contenidos, ¿eh? Por ejemplo, tengo proyecto de ley para esencialidad de la educación, tengo un proyecto de ley previsional, tengo un proyecto de ley de reforma del Estado, tengo un proyecto de ley de eliminación de las jubilaciones de privilegio. No tengo ningún problema con el contenido, pero tiene que traer las leyes o tiene que debatir las que ya presentamos. No puede imponer, porque además hay muchos errores en lo que trae. Ahora, ¿cuál va a ser la exigencia de los partidos políticos al poder de la justicia para que se aplique la ley? Te pongo un ejemplo. Cuando pasó en el gobierno de Macri el despido de los trabajadores de Telam, que se expulsó directamente a 354 personas, al año estaban obligando los jueces a reincorporar a 68. A lo que voy es, esos, incentivos que luego hay que pagarle a trabajadores que fueron expulsados y maltratados, los terminamos pagando nosotros. En esta ocasión, con el cierre absoluto y tal y como ha sido, ¿vamos a tener que volver a pagar nosotros con nuestros impuestos la negligencia del gobierno? ¿Cuál va a ser la actitud? Gran pregunta. Bueno, ¿cuál va a ser la actitud de los partidos políticos que también forman parte de esta sociedad? ¿Cuál va a ser vuestra exigencia a la justicia como para que eso no ocurra? Porque siempre con la mala gestión terminan pagando los de siempre, que somos nosotros. Es una gran pregunta y ha pasado a lo largo de la historia argentina con malas expropiaciones. La última fue la de YPF, ¿sí? Que todavía hay un juicio con una sentencia en contra de Argentina por 16.000 millones de dólares. De la misma manera que cuando haces las cosas mal, después ese problema te vuelve, porque vos afectás un derecho que tiene que ser preservado. Yo veo un montón de reparticiones públicas donde se baja el número de empleados sin conflictividad. ¿Con qué? Con retiros voluntarios, con acuerdos. Te doy un ejemplo específico. El 20% de la planta del Estado Nacional tiene más de 60 años. Adelantar jubilaciones. Mira, en 5 años se va a ir el 20%. No renovemos, siempre digo lo mismo. El policía, perfecto, lo renovás. El médico lo renovás, el juez lo renovás, el fiscal el que me está abriendo la puerta a mí en el Congreso no lo renovemos. Yo no necesito que me abran la puerta. Y ahí vamos a otro tema que para mí es humo, que es el de los contratos. ¿Por qué? Porque el problema de las cámaras no es si un senador tiene 5 asesores y dice hacer. El problema son las capas geológicas de gente que han quedado adentro y no hacen nada. Y para eso hay una solución. Que los convoque a trabajar. El que no viene, que se vaya. Sigue pasando eso. Lo que necesitamos es, lo que yo necesito es, sí, mirá, él trae un paquete, una ley ómnibus y un DNU. Yo necesito un equipo para analizarlo. La verdad que lo necesito. Porque si no, después tiene todo un costo más alto para la sociedad. Lo que no necesito, siempre digo lo mismo, y no es culpa del empleado, ¿eh? Yo digo, yo cuando voy a sesionar, hay 3 entradas para ir al recinto.
3 entradas, por el Salón Eva Perón y por otros 2 lugares. Cada entrada tiene 2 puertas y el Salón Eva Perón 3. Hay 2 personas para abrirme las puertas por cada entrada. No necesito, para brindarle un servicio al ciudadano, que es legislar mejor, no necesito que nadie me abra la puerta. Entonces, cuando esa persona se jubile, no la reemplacemos. Pero no son los contratos de los asesores de verdad. Es todo el resto que anda dando vuelta en el Congreso Nacional, en las legislaturas provinciales, que es un escándalo, en la biblioteca del Congreso también, en los poderes ejecutivos. Es lo mismo que vemos en Telam, es lo mismo que vemos en el INADI, está por todos lados. Esa es la cultura que hay que cambiar, pero hay que cambiarla, como vos decís, de una manera tal que después al final no te cueste más. Además no se puede hacer sin una auditoría. Quiero decir, legalmente, ¿en qué te basas para hacer algo? Digo, lo primero que haces es auditar. Bien, acá sobran 7 personas. De estas 7, 5 ni siquiera vinieron a laburar. Perfecto, vamos a estar todos de acuerdo. La pregunta es cómo se puede hacer en menos de 24 horas sin una auditoría que lo justifique. Insólito. Bueno, pero por eso digo que esas cosas que hace el presidente me parece que son más gestualidades tendientes a galvanizar a aquel que la está pasando mal, pero dice esto tiene sentido. Y digo, ¿qué tiene sentido? ¿Haber cerrado el INADI? Insisto, ¿había gente de más? Sácala. Pero ahora cerraste el INADI y la gente igual está de más. Entonces, ¿qué resolviste? No resolviste nada, pero son gestualidades de las que vamos a ver una por semana. Claro. Para que, otra vez, mientras el ajuste continúa, parece que tenga sentido. Yo digo, va a tener sentido si la economía pega la vuelta, si no, no va a tener sentido. Y yo no veo que esas cosas estén generando un mejor estado. Lo mismo que yo dije, son todas buenas noticias lo financiero. La inflación es una calamidad. Que ahora estemos celebrando que es 15, es más alto que lo que dijo Massa. Entonces digo, no me parece una celebración. La verdad es, y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque es 25, celebró el 25, 20, celebramos el 20, 15, 16, no importa, celebramos. Pero los alimentos siguen corriendo al 11. Entonces, y eso es la misma inflación que traíamos antes. Y hay inercia. ¿Qué es inercia? Por eso yo decía que él con la jubilación está haciendo una trampa. ¿Qué es inercia? Me suben las tarifas, me suben el colectivo, me suben todo, perfecto. Yo voy y digo, che, pará, voy a tener que renegociar mi salario porque no me alcanza. Entonces después suben los salarios. Una vez que suben los salarios, la empresa dice, che, acabo de subir los salarios, ahora no me cierra la ecuación, porque pago más tarifas y más salarios. Tengo que subir los precios. Eso se llama inflación inercial. Esa inflación inercial en la Argentina está corriendo rápido. Sobre eso le sumó la devaluación, el ajuste de tarifas y todo lo demás. Pero esa inflación inercial sigue corriendo rápido. Él la quiere matar de una manera que es igual que lo del dólar. ¿Por qué baja el dólar? Porque si vos no tenés plata para comprar medicamentos, no tenés plata para pagar el colectivo, no tenés plata para comprar artículos de limpieza, no tenés plata para mandar a tu hijo a la escuela, menos plata tenés para comprar un dólar. Con Martín Lustó, un rato largo hemos estado acá, le agradecemos el tiempo, de primera nota en la semana, buceando en los claroscuros, ¿no? Yo sé que mucha gente estará de acuerdo, no lo contábamos, otra puteará, pero lo que seguro hacemos en este espacio siempre es tratar de ir más allá de los grandes títulos y los grandes resúmenes, ¿no? Y las grandes metidas de todo en la misma bolsa. Así que le agradecemos a Martín Lustó. Yo les agradezco a ustedes, pero quiero decir una cosa porque eso que vos dijiste me parece súper relevante, que es pensamos distinto. No pensamos distinto con animadversión, con mala intención. Pensamos distinto. Entonces, el enojo con el que piensa distinto es un problema, porque vos no podés tener la verdad de todo. Está pasando igual esto en los grupos familiares, con los vecinos, digo, volvió bastante eso. Claro, pero enojarse con el que piensa distinto. Mira, yo tengo una visión, no agredo. Tengo una visión de haber estudiado ciertos temas, y en otros me equivoco. ¿Sí? Y hay algunos temas de los que sé más y otros de los que sé menos, y trato de escuchar. Si no hay diálogo, si yo pienso que el que piensa distinto en realidad tiene mala intención, es imposible iniciar un diálogo. Entonces, ahí es donde digo que el presidente es 95% una cosa y 5% otra. Él convoca un diálogo, pero si pensás distinto, él ya te empieza a decir casta, prebendario, equivocado. Antes te decían cipayo, vendepatria. Es complejo. La agresión con el que piensa distinto no conduce a ningún lugar. Bien, Martín Lustó lo dice, le pone este broche a esta larga charla e interesante que hemos tenido acá en